está considerado así. ¿Cuántos son 10.000 horas? Aproximadamente un promedio de 40 horas semanales sale 4.8 años. Póngale 5. Entonces, ¿eso qué significa? Que recién nos podemos considerar maestros o expertos en algo si hemos estado haciendo mínimo 5 años lo mismo. Ahora, ¿eso también a qué va? Drywall. Drywall solamente es una parte de lo que es la construcción, que también se puede utilizar en varios aspectos. Ahora, ahorita lo estamos complementando con lo que es aislamientos térmicos. Aislamientos térmicos no solamente se utiliza en construcción o en drywall, se utiliza en todo. Petroleras, construcción, por ejemplo, gas, todo. Hasta en las casas se puede utilizar residencial, comercial e industrial. Bien, pasamos al mercado. Yo tengo trabajando aquí desde el 2011. Mi amigo Jonathan está trabajando en lo mismo más de 10 años. Nuestra gente, nuestros profesionales trabajando dentro de la empresa tienen más de 20 años en el mercado. Entonces, si en pandemia hemos logrado surgir, crecer y estar donde estamos, es mediante esfuerzo y capacitación constante. Como repitió mi compañero, la información que vamos a dar es técnicamente práctica. Es para que entiendan y pueda ser utilizada desde el comienzo. A la siguiente, por favor. Ya, lo primero, ¿qué es el calor? El calor es energía que se transmite dentro de dos ambientes que tienen temperatura diferente. Pero acá viene el punto. El calor siempre se transfiere desde el lado más caliente al lado más frío. Bien. Entonces, hay que entender eso prácticamente. El calor siempre se transfiere del lado más caliente hacia el lado más frío. ¿Eso qué significa? Que en verano vamos a tratar de evitar de que el interior de la casa se caliente, afuera hacia adentro. Pero en invierno vamos a tratar de evitar de que el calor que está dentro de la casa no se pierda. Bien, entonces... nuevamente, para controlar el calor, primero hay que saber cómo se mueve. El calor es energía que se transfiere siempre desde el lado más caliente al lado más frío. ¿Por qué? Acuérdense, ¿qué es frío? La ausencia de calor. ¿Ya? Hay tres formas en las cuales se transfiere el calor dentro del drywall. Bueno, generalmente, pero dentro del drywall es claramente lo siguiente: conducción, convección y radiación. La siguiente, por favor. Conducción. La conducción es cuando el calor se transmite básicamente por materiales sólidos. Dentro del drywall, ¿cuáles son los materiales sólidos? Los parantes metálicos y la placa de yeso. Primero vamos a hacer un pequeño pausa aquí, un intervalo, un paréntesis. ¿Qué es aislamientos térmicos? Aislamientos térmicos significa un conjunto de materiales dentro de un sistema que retardan, no evitan, retardan la transferencia de calor. Siempre va a haber una transferencia de calor. Bien. Ahora, ¿qué es un aislante térmico? Un aislante térmico es un material que tiene la capacidad de retardar, de cierta forma, dentro de un sistema, este aislamiento. Es que tiene baja conducción térmica o alta resistencia térmica. Ahorita vamos a ver esos conceptos. ¿Por qué es importante estos conceptos? Teoría. Y ahorita para cómo se aplica. Entonces, primero, conducción. Es la transferencia de calor por materiales generalmente sólidos. ¿Cuáles son estos materiales? La placa de yeso, pero principalmente los parantes metálicos. Bien, convección. Acá es muy importante. Es la transferencia de temperatura por el aire. Y es que hay un pequeño punto. Cuando el aire se calienta, comienza a moverse. ¿Y dónde se va a ver esto? Primero, el aire caliente llega al techo, se enfría y produce un fenómeno. ¿Cómo se llama eso? Condensación.
Es cuando nosotros comenzamos a decir que los parantes o el techo metálico comienza a sudar. Y eso es grave, no solamente para el aislamiento térmico de una vivienda, sino para todo el sistema drywall. Acá hay un pequeño punto. Cuando hay una gran separación en un ambiente, el aire comienza a circular. Pero cuando el espacio se reduce y el aire se queda estancado, recién el aire se vuelve un aislante térmico, natural. Esto es muy, acuérdense esto, cuando el aire no se mueve, cuando está estancado. Y por último, radiación. La radiación, un ejemplo, los rayos solares pueden traspasar hasta 1 metro de piedra, calientan el aire que está dentro y calientan las estructuras. Por eso en el interior se siente más calor que afuera. La temperatura ambiente puede estar en 30 grados. Pero ¿cuánto puede llegar en el interior? 50, 45, 40 grados. Una cosa es la temperatura ambiente y otra es la sensación térmica. Hay que saber diferenciar. Ahorita esa es la parte aburrida, pero ahorita vamos a la parte práctica. Pero es muy importante estos temas. La siguiente, por favor. Humedad y condensación. Ahora, esto lo pongo aquí. Todo el mundo conoce la lana de vidrio. Pero, ¿conocen que hay lana de vidrio con foil de aluminio? ¿Conocen que hay lana de roca con foil de aluminio? ¿Qué es el foil de aluminio u otros materiales? Solamente ahorita vamos a ver en este punto lo que es esta barrera. El foil de aluminio, que es esta parte, es una barrera de vapor. Esto evita el paso del vapor y evita y un poco la humedad dentro de los parantes metálicos. Y esto te evita que se vuelva o se oxide el interior. Entonces, cuando hablamos de aislantes térmicos o sistemas de aislamiento térmico, no solamente vamos a tratar el calor, sino también vamos a tratar la humedad y condensación. ¿Hasta ahora está claro? Perfecto. La siguiente, por favor. Errores más comunes. La mayoría de los lugares donde venden lana de vidrio solamente venden un espesor. ¿Cuál es ese espesor? La mayoría, no todos, yo aclaro. Por ejemplo, pero hay algunos que solamente venden de 50 milímetros. Bien, ahora, ¿hay parante de 2 pulgadas? ¿Cuáles son los parantes? 38, 64 y 89. Y a nosotros nos venden el parante de 50 milímetros. Primer error. ¿Qué es lo que sucede? Primero, dejar espacios vacíos. Pásame un favor, retrocede. Dejar espacios vacíos. Ya vimos lo que sucede cuando dejamos los espacios vacíos. Hay transferencia de calor, hay transferencia de humedad, hay condensación y los parantes metálicos y las planchas se comienzan a deshacer. Entonces, número punto, no podemos dejar los espacios vacíos. Primer error que la mayoría comete, dejar espacios vacíos. Segundo, comprimir el aislante. Bueno, en comprimir el aislante son 2 errores. Primero, poner la lana de 50 y ponerla. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando el parante es de 64 y la lana es de 50? Se chorrea por gravedad. Hay una técnica en la cual se puede poner una platina para que se enganche o pegamento. Muchos hacen eso. Eso es perfecto. Por lo menos es algo. Pero lo ideal sería de que la lana de vidrio tenga el mismo espesor que los parantes. Bien. Ahora, si colocan una barrera como el foil de aluminio para la humedad, mejoran el aislamiento térmico. Ya. Entonces, para resumir, uno, que el parante sea del mismo espesor, perdón, de que la lana de vidrio sea del mismo espesor que el parante. Ahora, hay lanas que dicen que son de 64, pero no llegan. Ya, y este es un punto. Drywalleros, o las personas que están en drywall,
La lana de vidrio, la mayoría de los fabricantes le sacan el aire dentro de las fibras. Ahorita, ¿se acuerdan lo que veíamos hace un poco el aire? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Estirar el bollo y que se infle. Mínimo 1 hora. Póngale 30 minutos ya. Ya. Pero tiene que inflarse. Ahora acá hay otro punto. Si no se infla lo que dice la bolsa, ya estamos mal. Entonces ya ahí viene uno de los puntos. Esta marca ya no la voy a usar. Voy a hacer un pequeño paréntesis nuevamente. ¿Quieren saber cuál es una buena lana? 3 cosas. Primero, densidad, espesor y shot. Densidad significa que un bollo tiene que pesar aproximadamente, unos 12 kilos. El de 15 metros por 1,20 metros y 10 kilogramos metro cúbico de densidad, entre unos 10 a 12 kilos. Lo segundo, que cuando se infle, tiene que llegar el espesor. Y el tercero es el shot. Shot es el polvillo que bota. Ustedes, por ejemplo, al trabajar, ¿qué es lo que va a suceder? Una lana que bota mucho polvillo, ¿qué sucede? No solamente van a tener molestias, sino van a retrasar a la hora de instalar. Y hay muchos que, por ejemplo, ¿qué sucede? Dejan huecos. ¿Por qué? No quiero instalar. No, se va el maestro, se queda el ayudante y el ayudante, como bota mucho shot, ahí lo dejo vacío y pongo la placa de yeso de frente. Y al final hacen un mal aislamiento. A la siguiente, por favor. Ya, entonces, espesor correcto del aislante. Si el parante es de 64 o de 90, el espesor tiene que ser igual. Ahora, acá hay un punto. Muchos, ¿qué es lo que hacen? Y acá les doy. Como la lana es muy delgada y se chorrea, pongo doble capa. Ahora, ¿cuál es el error de poner doble capa? La lana de vidrio no es en sí el aislante por sí, es el aire entre las fibras. La lana de vidrio lo que hace es que contiene el aire, al aire lo atrapa y es un aire estancado. Entonces, es el material más el aislante y tiene una conductividad térmica. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo pongo doble capa y comprimo, ¿qué es lo que hago? Boto el aire. Y aumenta la conductividad térmica. ¿Hasta ahí claros? El aire dentro de las fibras es el aislamiento. Bien, la siguiente, por favor. Ya, nosotros tenemos lana de 38, lana de 50, lana de 64 y lana de 89, con foil y sin foil de aluminio, de 12 y 24 kilogramos metro cúbico de densidad. ¿Sabían que habían tantos? Ahora ya saben. Y ya saben cómo solicitar. Ahora, como nosotros tenemos un área técnica, pueden escribirnos al WhatsApp, al correo, y se le da toda la información. Al final, a los últimos que se queden, se les va a dar una sorpresa. Una información adicional que les va a apoyar bastante. Ya. Propiedades de un buen aislamiento térmico o un aislante. Más que todo es un aislante. Cuando ustedes vean un aislante, una lana de vidrio, tienen que buscar conductividad térmica, valor R, el espesor, la densidad, temperatura de trabajo, y con esto ya pueden diseñar un aislante. Vamos a verlo. Esta es una ficha técnica de lana de vidrio Owens Corning. Owens Corning son los creadores de la lana de vidrio. Lo crearon en la época de 1930, aproximadamente. Pero, ya. Presentaciones, espesor nominal, si se dan cuenta, 64 milímetros, 2 pulgadas y media, 7.6 centímetros, que son 3 pulgadas, y la de 89 milímetros. ¿Se dan cuenta? Aquí está lo que mencionamos hace poco. Cada espesor
para cara, parante. Lo segundo, el valor R. Ya. Aquí, primero esto de aquí, ya, el valor R, aquí muy bien. Ahí ven la densidad. El primero tiene aproximadamente 10.89 kilogramos por metro cúbico. ¿Se ve? ¿O agrande un poco más? ¿Se ve? ¿Ahí? Ya. ¿Ven la densidad? Ahí dice densidad, casi 11 kilogramos por metro cúbico. El otro tiene 10 casi. Conductividad térmica. Ya. Ahorita lo muestro. La conductividad térmica de la lana de vidrio es de 0.045. 0.045. La conductividad térmica básicamente no varía. Pero acá viene un punto. Sí varía el espesor. Cada vez que aumenta el espesor, aumenta el valor R. Por ejemplo, el primero, bueno, el que dice BTU es medida americana, el que dice metro cuadrado por Kelvin sobre watts es medida internacional. ¿Se dan cuenta? Acá está el espesor. Pero voy a utilizar acá un segundito. El espesor. 6.4, 2 pulgadas y media. 7.6, 3 pulgadas. 8.9, 3.5. Ahora ya entienden también por qué los parantes tienen esos espesores. Porque está utilizando medida inglesa. ¿Dónde se creó el drywall? En Estados Unidos por 1950. Ya, el 20. El que más sabe. No, pero está bien. Entonces, acá hay un punto. El valor R significa espesor sobre conductividad. A mayor espesor va a aumentar el valor R. ¿Y esto qué significa? Cuando los casos sean más críticos de diferencia de temperatura entre un ambiente y otro, van a tener que aumentar el valor R. Entonces, ¿qué significa aumentar el valor R? Aumentar el espesor. Un ejemplo. No lo he puesto ahí porque, bueno, ya. Estos son casos prácticos. Ya. El primer caso, por ejemplo, una casa en Piura. Ya, es cálido y húmedo. Entonces, ¿qué tipo de lana debemos utilizar? Con foil de aluminio. Bien, el espesor recomendado, 50-64 milímetros. ¿Ya? Porque acá está su valor R y, bueno, acá está en medida internacional y en, esta es medida inglesa. Ahora, ¿dónde? Techos y muros. Techos y muros. No solamente... Eso mono tiene que ser constante, ¿no es cierto? Claro. Ya, otro me ha hecho recordar algo. En aislamientos térmicos, generalmente son perfiles que están en el exterior. Ya les deben haber enseñado a ustedes, más porque ustedes son más experiencia en esto, pero portantes exteriores, mínimo calibre 0.9. No, disculpen, yo sí hablo así. Si algún salvaje utiliza 0.45, pues disculpen, lo que va a comenzar primero es que, y no le ponen lana, y si no le ponen foil de aluminio, ¿qué es lo que va a pasar? Los perfiles se van a comenzar a doblar, a ceder, el calor, acuérdense, conducción, se van a doblar, se van a oxidar. Bien, el siguiente, en la sierra, Puno, frío, gran variación, sin foil de aluminio. Bien, mínimo espesor, 90 milímetros.
Miren su valor FV. ¿Por qué? Porque su valor FV es mayor. Ahora, acá es un valor, nuevamente volvemos a la primera parte. Un aislante térmico no evita la transferencia de calor, simplemente la retarda. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, en el día, cuando comienza el mediodía, que es la época más caliente, en media hora tu habitación se calentó. De lo que estaba en 20 grados subió a 50. Poniéndole foil de aluminio demora 10 horas. ¿Pero qué sucedió en 10 horas? Ya llegó la noche, pues. Ya, ahora en el invierno es lo mismo. Para que haya una transferencia de calor entre, nuevamente, la zona externa y la zona interna, se va a retrasar. Y mínimo necesita este espesor para que pueda pasar un promedio de 11 horas a 12 horas para que haya una transferencia de calor. Lo que antes demoraría 1 o 2 horas. Ahorita lo vamos a ver por qué. Y por último, Selva Iquitos, Iquitos Tarapoto. Foil de aluminio, 64 milímetros, casi lo mismo que lo que es Piura o la costa de ahí. Acuérdense que hace poco vimos la conductividad térmica. Miren lo siguiente, el parante metálico tiene una conductividad térmica de 50. La placa de yeso de 0.23. Y la lana de vidrio de ¿cuánto? 0.032. Este es un aislante térmico. Ahora, ¿cuánto tiene el ladrillo? El ladrillo tiene 4 aproximadamente. Es decir, por ejemplo, la placa de yeso tiene menor conductividad térmica que el ladrillo o el concreto. Bien. Ya, el valor R, bueno, ya lo vimos hace poco. El valor R significa espesor sobre conductividad térmica. A mayor valor R, mejor aislamiento. El siguiente, por favor. Ya, lana de vidrio. Lana de vidrio es económico. Ya vimos que tiene una buena conductividad térmica y es un buen aislante térmico. Bien, la lana de roca. La lana de roca, por ejemplo, la lana de vidrio generalmente tiene entre 10 y 12 kilogramos metro cúbico de densidad. La lana de roca tiene entre 40 y 120 kilogramos metro cúbico de densidad. Es lo que se tiene que utilizar en parantes drywall, entre 40 y 120. Bien. Y por último, poliestireno extruido. El detalle es que hay un punto. El poliestireno, ¿qué es lo que se utilizaba antes en nuestras casas? Hasta para vender chupetes, ¿qué utilizábamos? El Tecnopor. El Tecnopor es el EPS, poliestireno expandido. Ya. ¿Cuál era el problema con el Tecnopor? Tiene baja conductividad térmica, pero se honguea. Y aparte es inflamable. Y acá hay un punto. Este material se llama XPS, poliestireno extruido. Trabajo. Esto es muy importante. Trabajo. El rango de trabajo que tiene la lana de vidrio está entre los menos 20 grados centígrados hasta los 80 grados centígrados. La lana de roca. La lana de roca tiene un rango mínimo parecido, menos 20 grados centígrados, pero acá viene un punto, hasta 600 grados centígrados. La lana de vidrio tiene un punto de fusión de 400 grados. La lana de roca mínimo de 1000 grados. ¿Cuándo utilizamos lana de roca? Por ejemplo, cuando hacemos un aislamiento térmico, o algunos ya habrán visto, sistemas cortafuego. Nunca vas a poder utilizar lana de vidrio, por lo menos un rango de RF 120 con lana de vidrio. Ahora, en el drywall hay un punto. ¿Cuántos tipos de placas hay? Los normales. La estándar, RH y RF. Hay sistemas cortafuego térmicos que ya están utilizados. Por ejemplo, uno es 2 planchas RF. Claro, depende de la resistencia al fuego, de cuántos minutos, pero acá hay un punto.
2 placas FF, 100 milímetros de lana de boca entre 100 y 120 kilogramos metro cúbico de densidad y 2 placas FF. Y ya tiene un sistema más o menos aprobado, tiene que buscarlo bien porque también es instalación. Con los sistemas FF, solamente un paréntesis. Un sistema FF tiene que cumplir 3 aspectos principales. El primero, no venirse abajo en caso de siniestro. El segundo, ser hermético. La mayoría de las muertes no son por fuego, sino por humo. Y el tercero, conductividad térmica. En las pruebas de ASTM 723 UL, a los 50 minutos llega a 1000 grados centígrados. Y al otro lado no deben pasar más de 70. Porque a los 70 grados centígrados una persona sufre quemaduras. Pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Ya, la siguiente, por favor. Si no, no va a alcanzar el tiempo. Ya. ¿Cómo elegir aislante? Clima frío, clima cálido, clima húmedo. Hace poco lo vimos en los casos prácticos, ya sea zona seca, zona húmeda. Un ejemplo, las casas que están cerca de la playa. Ya saben que tiene que tener una babera de vapor y algunos materiales. La siguiente, por favor. Ya. Caso práctico. Ya. La siguiente, una consulta. ¿Puedes ponerlo? No, a la derecha. La siguiente. Ya. Un favor, Jonathan. Voy a hablar con mi voz solamente para explicar mejor. Hay 2 tipos de aislantes térmicos. No aislamiento, aislantes térmicos. Tradicional y reflectivo. Aislantes térmicos tradicionales es la lana de vidrio, la lana de roca. ¿Por qué? Porque logran su aislamiento al base del espesor. Pero después tenemos los aislantes reflectivos. Son más delgados, limpios, no pican. ¿Y estos generalmente dónde se usan? Techo. Ahora, ¿cómo funcionan eso? Hace poco vimos, por eso la importancia de la teoría. ¿Cuáles son las 3 formas con las cuales se transmite el calor? Conducción, convección, radiación. La radiación, un aislante con lana de vidrio de 10 centímetros, por ejemplo, el calor, logra bajar a solamente de 8 a 10 grados centígrados en 90 milímetros. El poliestireno extruido, el polifoil, espuma de polietileno aluminizada, logra bajar la sensación térmica de 20 a 25 grados centígrados. ¿Por qué? Porque funcionan como espejos. Radiación solar. Rebotan. Exacto. Ahora, un detalle. La lana de vidrio también hay con foil de aluminio. Entonces, acá hay un punto. Generalmente la lana de vidrio que venía con foil de aluminio te decían lo siguiente. Ponla el foil de aluminio para abajo. ¿Por qué? Porque cuando lo pones para abajo evitas la condensación, evitas la humedad y otros aspectos más. Y es cierto, pero hay muchos que es lo que hacen. A la lana de vidrio la doblas y pones el foil de aluminio en ambas caras. Y entonces, ¿qué logras? Tienes aislamiento reflector de vapor y tienes aislamiento tradicional. ¿Cuál es el problema con la espuma de polietileno aluminizada? Bueno, ahora, la espuma de polietileno también es un aislante. 5 milímetros de espesor equivale a 1 pulgada de tecnopor. 10 milímetros a 2 pulgadas. Tienen casi la misma conductividad térmica o una cierta resistencia. Pero acá hay un punto. ¿Qué pasa con la espuma de polietileno? Hay que decir siempre los pros y los contras. La espuma de polietileno, si esta parte se llena de polvo, ya no trabaja. 2, si estás en el campo, esto se vuelve
caza de ratones, murciélagos y otros insectos. En cambio, la lana de vidrio, no. Ahora, si estás en la ciudad y tienes una nave industrial, sí es mucho mejor la espuma de polietileno. Bien, entonces siempre, acá hay un punto, nuevamente, siempre hay que evaluar dónde vamos a instalar, cuántos metros cuadrados, precio, efectividad. Un ejemplo, hay almacenes que son, acá hay otro paréntesis, disculpe que haga dos paréntesis, pero es un poco la experiencia y el punto. Drywall o la instalación de drywall no solamente es para casas y oficinas. No te cierres en la instalación solamente de casas y oficinas. Puedes hacer instalación en naves industriales de aislamiento térmico. Te vas especializando steel frame, ahorita lo vamos a ver un poco más, acústicos, discotecas, pero nuevamente, esto de aquí es el comienzo. El comienzo. Bien. ¿Cuál es la otra ventaja que tiene la espuma de polietileno? El agua no le hace nada. El agua no le hace nada. En cambio, por ejemplo, el aislante como la lana de roca y la lana de vidrio, si le entra humedad, aumenta su conductividad térmica y reduce su resistencia. Entonces pierde propiedades. Siempre hay que ver los pros y los contras. Por eso la importancia de un buen aislamiento térmico. Sí, exacto, instalación. Dígame. Sí, puede utilizar ambos. Ya, lo que le voy a decirles. Hay naves industriales, por ejemplo, lo que son para lo que son medicinas. O hay en los cuales las medicinas tienen que estar a un máximo de 25 grados centígrados o de 20, porque si no se malogran. Entonces, acá la importancia de un aislamiento térmico. Ya, recomendaciones finales, que termino esto, les voy a mostrar algunos videos. Ahorita está en internet todo, pero aquí, para hacer un buen aislamiento térmico, es decir, un sistema, primero, la lana de vidrio tiene que completar todo el parante. Es decir, utilizar el espesor correcto. Revisar siempre el valor R de acuerdo a las temperaturas de trabajo. Evitar problemas de humedad. Si vamos a aislamiento térmico exterior, ¿eso qué significa? Tienes tu placa de yeso o tu pared de ladrillo, por eso le estaba preguntando, el poliestireno extruido se pone por afuera. No se utiliza drywall. Se utiliza un pegamento tipo empastado, se pega, algunos ladrillitos, tu malla y estuco. Estuco. Y ya tienes un aislamiento térmico muy efectivo y antihumedad. Generalmente, por ejemplo, lugares donde hay mucha humedad, se recomienda mucho el sistema SATI. Siguiente, por favor. Conclusión. ¿Por qué? Dígame. El anterior panel que muestras, no solamente es aislamiento térmico. sino también funciona como acústico. Sí y no. Ahorita lo vamos a ver. Porque la primera parte que ahorita ya estamos terminando es aislamiento térmico. Ahorita vamos a ver aislamiento acústico. También igual en sistema drywall. No, pero funciona en ambos casos, porque la lana es acústico térmico. Ya. Aquí viene un punto. En acústica hay dos procesos, aislamiento y absorción. Aislamiento significa que el ruido no entra ni sale. Absorción es quitar el eco dentro de un ambiente. ¿Bien? Entonces, en productos acústicos hay de dos tipos, aislantes y absorbentes. Los aislantes
tienen algo que se llama RBW o STC, que es el nivel de aislamiento acústico. Es decir, cuántos ruidos reducen. En cambio, hay otros materiales, los absorbentes, tienen NFC, Noise Reduction Coeficiente, que generalmente es la capacidad de absorción que tiene. No, pero ese es otro tipo ya de material. En la lana, o sea, cumple ambas funciones, no en su totalidad. Claro, pero acá hay un... miren eso. Eso es condensación. Cuando no se pone un buen aislamiento térmico y hay una variación. Aparte también es muy importante la ventilación. Sí. Y ahorita van a ver, lo bueno es que ahorita todo lo suben a internet. Y ahorita lo suben todo a internet. Ahorita tengo un video de instalación que le va a servir bastante. Pero si se dan cuenta el peligro que causa la condensación. Solamente que se humedece de esa forma, las planchas metálicas, los parantes metálicos se oxidan. ¿Y eso qué sucede? Se viene abajo. Sí. Pero eso me da bien por el exterior. No, como le comento, el aire se calienta, circula, llega al techo, se enfría. Se evapora. Exacto. Ajá. Yo he visto más en la casa playa que por el exterior. Sí, también. Hay uno que, por ejemplo, aquí es las paredes de afuera, las paredes de adentro, por eso. Todo depende hacia dónde, por eso les digo, todo depende desde el lado caliente hacia el lado frío. Ya, ya esto de aquí. Este es un aislamiento reflectivo. Lo que hablaban, primero un poco de ventilación. Sí. Este no tiene. Después de realizar la liberación correspondiente, procedimos con la instalación. Ahí le van a hacer el cielo raso. Sí, exacto. Un cielo raso. Pero ¿cómo hacemos? Mi opinión sería que a la hora de hacer el techado, creo que está de alucín, ¿no? Sí. Tiene que haber una entrada, o sea, tiene que ver dónde viene el aire, por dónde viene el aire, y tiene que haber una salida, ¿no? A la hora que está haciendo el techo. En este caso, por ejemplo, lo más claro, lo más Salida, exacto. para eso amortiguar la fuerza del calor. Claro. ¿Se dan cuenta cómo instalan el aislamiento reflectivo? En el anterior video, cuando la condensación, pero esa humedad de dónde está en el exterior. La convección del interior llega adentro y comienza. Más me he visto por la parte. Claro, como le comento, todo depende, por eso hay que hacer una buena evaluación. Y así no es el sistema térmico. Ya, otro punto que tienen que ver, acá está utilizando planchas de PVC. Todo el mundo utiliza baldosas, placas de yeso. Hay que también innovar, buscar otras cosas, no solamente quedarnos en pura placa de yeso. También es el cliente, presupuesto también. Sí, pero bueno. No, a los dos lados. Ahorita le explico. Ahí está. Ajá. Acá, por ejemplo, están haciendo un trabajo desde cero. Ya hicieron los trabajos, colocaron la lana de vidrio. Acá colocaron la lana de vidrio con foil de aluminio. El foil de aluminio está para abajo. El foil de aluminio está para abajo, más que todo, ¿por qué? Para evitar lo que pasó anteriormente. Ajá. Sí, el problema que ahorita... Pero bueno, se ve, no se entiende. Nuevamente, aquí, a la lana de vidrio hay que hermetizar bien y que no le caiga humedad. Porque si le cae humedad, pierde propiedades térmicas. Ya. Hasta acá hemos llegado básicamente a lo más básico de aislamiento térmico. Nuevamente, esto es
básico para una hora, resumido, pero de una forma que se pueda entender y poner en práctica. Hay cursos más especializados, lo voy a hablar al final. Por mientras, una pequeña explicación de lo que somos nosotros, una ampliación. A diferencia de otras personas, de otras empresas, nosotros tenemos un área técnica. En esa parte del área técnica calculamos la reducción de temperatura, qué aislante es el mejor. Ahora, toda asesoría por WhatsApp, correo, llamadas o en nuestras instalaciones es gratuita y sin ningún compromiso. Visita en campo ya es otra cosa. Ahí sí ya es otro tema, es otro costo. Ya, nosotros tenemos nuestra tienda principal en Avenida Guillermo Dance y 1152, cerca de Lima, es por la zona de las Malvinas, al final, pero tenemos otro local en Breña, pero eso más que todo es almacén y taller. Después puro es almacenes. Ahora, los aislantes, solamente una idea, un dato. Los aislantes no pesan, pero sí es volumen. Para tener buen aislamiento, por ejemplo, tener aislantes en obra o para almacenarlos, tiene que tener buenos espacios para poder almacenarlos y nuevamente que no se mojen y que no estén a la intemperie. Ese es otro detalle que me había olvidado, pero creo que ya se supone. Ningún aislamiento térmico puede quedar a la intemperie. Ningún aislamiento térmico puede quedar en la intemperie. La humedad, el viento, el polvo los degrada. Por eso el sistema drywall o el sistema contraplacado. Comenzamos ahora aislamiento acústico. Como dicen, ahora empieza lo bueno. Hay un pequeño punto. Cuando hablamos de aislamiento térmico, muchas veces, por ejemplo, podemos encontrar paliativos, ventiladores, aire acondicionados, en los cuales nos pueden ayudar. En aislamiento acústico, muchas veces es mucho más difícil a encontrar una solución. Y por eso la importancia de la construcción desde cero. Hay unos puntos básicos que quisiera mencionarles. Lo que estoy mencionando es la ordenanza municipal de Miraflores del 2025. La ordenanza municipal de Miraflores está diseñada bajo normas internacionales. Es decir, es básico lo que se va a utilizar casi en todo el Perú internacionalmente. Ya. Acá hay un punto, ya. Esto es un poco más difícil explicarlo de una forma que se entienda. Solamente les menciono esto por mientras, pero vamos primero por la parte de la teoría. Pásame un favor. A la parte de la presentación y... Ya. Primero, ¿por qué es importante el aislamiento acústico? ¿Por qué? Porque el sonido o el ruido se considera contaminación. Tiene efectos nocivos contra la persona. El cuerpo puede dormir puede descansar o puede estar cierta forma tranquilo con el ruido, con el sonido, pero no con la vibración. Entonces, aquí ya viene la importancia de un buen sistema drywall a la hora de construir. He visto casos en los cuales, por ejemplo, en el drywall, en los parantes, le ponen cinta doble contacto.
Le ponen silicona. ¿Por qué? Porque como el piso es de mayólica, no quieren hacer hueco. Desde ahí ya estamos comenzando mal. Pero eso también depende, disculpe, eso depende en dónde se va a emplear. Si es para solamente divisiones, sí se puede usar. Si es acústico, no. Claro, si es acústico, no, pero si es en divisiones simples, Ya, claro. en separaciones sí se puede usar la cinta doble total. Entonces, bueno, sí, es cierto, hasta cierto punto, pero lo mejor es siempre respetar los sistemas constructivos. ¿Por qué? Porque haciendo de esa manera, ya estamos, podemos no solamente no aislar nada, sino hasta cierto punto empeorarlo. Bien. Como lo dice, un buen aislamiento acústico siempre es prediseñado, una buena instalación y bueno, nuestro objetivo es cómo se transmite el sonido y controlado mediante soluciones drywall. La siguiente, por favor. Lo primero, ¿qué es el sonido? El sonido es una vibración de un elemento sólido o del aire o de otro cuerpo, que puede ser el agua. Un ejemplo, el sonido se transmite mucho más rápido por el agua, tuberías, una bomba de agua, un sistema de aire acondicionado, vibración, hay ruido de impacto, un trabajo que llega a nuestra casa. Por ejemplo, una máquina, una bomba de agua mal instalada, llega hasta el primer piso, puede llegar desde el sótano 2 hasta el primer piso y hace vibrar la habitación. Entonces, muchas veces que me ha sucedido que en los cuales los niveles de ruido son muy bajos, pero la vibración no deja descansar. Y lo peor, es un ruido muy molesto como si fuera un zumbido de zancudo. Ya. No, sigue un favor. No, ¿dónde estábamos, Jonathan? ¿Dónde estábamos? Ahí. El sonido ¿se escucha? No entiendo. ¿Se escucha hasta el final, hasta atrás? Ya. No, ¿con micrófono o sin micrófono? Ya, con micrófono. Disculpen, esto es un poco más difícil tratar de explicarlo y que se vuelva práctico al mismo tiempo. Ya, para comenzar, el sonido se mide en decibeles. Los decibeles no son lineales como los metros o los segundos, son logarítmicos. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, cuando hay entre 60 decibeles y 50, no hay 10 decibeles, pero no hay 10 unidades más. No, es 10 veces más potente. 70 decibeles comparado con 50 no es 20 unidades más, es 10 por 10, 100 veces más potente. Exacto, acuérdense, es vibración. Y entonces es una forma conocida como los grados Richter. Uno de grado 4, uno de grado 5, uno de grado 6. Solamente hay una unidad, pero es mucho más potente. Ahora, cuando hay una variación de 10 decibeles en sensación acústica, o es el doble o la mitad. Es decir, 10 decibeles para arriba, en sensación acústica se siente el doble. Se ha hecho una reducción de 10 decibeles, se siente más o menos a la mitad. Bien. Los sonidos también se dividen en hertz. Eso se ve básicamente en graves, medios y agudos. Lo más difícil de aislar son los graves. ¿Por qué? Porque se transmiten rápidamente por los materiales de alta densidad. ¿Cuáles son los materiales de alta densidad en el drywall? La placa de yeso, los metales, es decir, hay puentes acústicos. Bien, entonces, ya la siguiente, por favor. Hay 3 tipos de ruido: ruido aéreo, ruido estructural y ruido de impacto. Ruido aéreo básicamente es el que se transmite por el aire. Llega a nuestros oídos y nuestro cerebro ya los capta. Ruido de tráfico, música, parlantes. Bien, cuando las paredes son muy delgadas también las traspasa sin ningún problema. Ruido estructural. El ruido estructural básicamente es vibración que se transmite por paredes, techo, pero más que todo máquinas. Acá viene un punto.
Cuando hay un mal anclaje y hay un movimiento por lo menos de 1 milímetro, esa máquina va a zapatear, lo voy a tratar de explicar, va a zapatear y va a crear un ruido. Generalmente va a 25 Hz. Ese ruido va a llegar a, pues generalmente es concreto o ladrillo. Ruido de impacto, golpe. Martillazos, trabajos. Un ejemplo, una vez una constructora me llama y me dice, voy a hacer trabajos en el 5º piso y no quiero que se escuche en el 3º. Y va a taladrar. No se puede. No se puede reducir básicamente el ruido de impacto. Es decir, ese tipo... Exacto, igual que la pistola de drywall. No quiero que se escuche abajo. Bien. Ya, eso voy a pasarlo de forma rápida para explicar un poco. Ya. Hay dos formas de reducir el ruido. El primero es por masa. Un material de alta densidad y un alto espesor. Aproximadamente, por ejemplo, una pared de ladrillo King Kong reduce unos 40 decibeles. Tiene un sistema, un RW o un aislamiento acústico de 40 decibeles menos. Una pared de ladrillo pandereta, solamente 20. Ahora, un sistema drywall bien diseñado puede llegar a 50 decibeles. Un sistema drywall puede ser mucho más efectivo que un sistema de pared de ladrillo. Bien, el sistema que más se utiliza significa masa, resorte, masa. Primero, masa. Ahora hablemos. Un material aislante es cuando tiene más de 450 kilogramos metro cúbico de densidad para arriba. Eso es un aislante, en el cual el sonido viene y va a rebotar. Generalmente la mayoría de las frecuencias medias y agudas. Después, acá en el... pero... Ya, aquí no, retrocede, ahí nomás. Entonces, los aislantes, casi generalmente en un sistema drywall, son las placas de yeso. Ahora, si las placas de yeso es el aislante, ¿por qué utilizamos la lana de roca? Las frecuencias graves. Si ustedes dejan este espacio vacío, el sonido, las frecuencias graves van a comenzar a rebotar entre las placas y va a crear una cámara resonántica, un amplificador, un tambor. El sonido, en vez de reducir, va a aumentar. Bien, este es básicamente el sistema masa, muelle, masa. Al siguiente, por favor. Bien. Acá lo pueden ver. Básicamente hay en el sistema drywall, el primer punto, o en el sistema constructivo, lo primero que vamos a ver es masa. A mayor masa, hace poco lo vimos, mayor aislamiento acústico. Ahora, acá viene un punto, el relleno. Generalmente, para un sistema acústico, el material que tiene que estar de relleno para que sea mucho más efectivo tiene que estar entre los 40 y 100 kilogramos metro cúbico de densidad. Ya no estamos hablando de lana de vidrio, ya estamos hablando de lana de roca. Y si tratamos de aislar frecuencias graves, estamos hablando de 100 kilogramos metro cúbico de densidad, en 100 milímetros de espesor o parante de 89. Lo que estoy dando es datos prácticos. Bien, la teoría, por el momento vamos a dejarlo. Esto es datos prácticos. Ahorita vamos a explicarlo mediante un programa. Ya, poliestireno extruido no funciona. Por ejemplo, el Tecnopor. Muchos utilizan la lana de vidrio y el Tecnopor. ¿Por qué la lana de vidrio o el Tecnopor no son buenos para aislamiento acústico? Primero, hablamos de la densidad. El comportamiento del sonido es algo parecido al agua. Entonces, imagínense absorber agua con algodón de azúcar. No se puede. Lo mismo con el sonido. Necesitamos un material denso y de buen espesor para que pueda absorber. Y evitar primero la amplificación y después reducir un poco más el ruido. Algo muy importante, nuevamente, acá vimos hace poco anteriormente
La cavidad no se puede quedar vacía, ya lo explicamos, a mayor espesor, mucho mejor, a mayor aislamiento, a mayor densidad, igual, mucho mejor. Ahorita lo vamos a comprobar. La siguiente, por favor. Ya, acá hay un material que básicamente muchos desconocen, pero es muy importante para los sistemas acústicos. Primero son las bandas acústicas y las membranas acústicas. Uno, cuando colocamos los perfiles metálicos, lo más recomendable es no pegarlos, que no estén chocando la pared. Siempre hay que dejar un espacio. Mínimo 1 pulgada, promedio 2 pulgadas. Y en los bieles colocar la banda acústica. Una pared acústica, una pared que va a ser acústica, tiene que estar desacoplada y tener bandas. ¿Por qué? Porque va a estar afecta a vibración. Muchos casos he visto paredes en discotecas que lo primero que se ha bajado es la parte de abajo y después se comienzan a ver las uniones. ¿Por qué? Efecto de la vibración. No tiene la banda. No tienen las bandas y no están bien fijas. Y utilizan parantes de 45. En acústica nunca se puede utilizar parante de 45. Sí o sí tiene que ser 0.9, mínimo. Y aparte del drywall, la placa tiene que estar Levantada. levantada. Nunca tiene que tocar los bordes porque si no, caso contrario, se va a bajar. Acuérdense, el sonido es vibración, es como si fuera un pequeño temblor. ¿Bien? Acá viene un punto. Ya, membranas acústicas. Hay membranas acústicas de 3 tipos. El primero, masa. Por ejemplo, hay materiales que se llaman Phonak Bavier. Tienen 2000 kilogramos metro cúbico de densidad. El metro cuadrado en 3 milímetros pesa casi 6 kilos. Eso es para darle masa en poco espesor y darle mayor aislamiento acústico. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de pared acústica no estamos hablando de pared de 7 centímetros. Podemos llegar de 10 a 15, 20 centímetros de espesor. Ya. Primero hay bandas que son para darle más masa. Después tenemos la membrana Conforran 900. La membrana Conforran 900 es una membrana asfáltica de alta densidad. Es una membrana bicapa, es asfáltica más espuma de polietileno. ¿Qué es lo que sucede con las membranas asfálticas? Cuando hay una vibración, las paredes comienzan y hay una frecuencia incidente, las paredes comienzan a vibrar. Las membranas asfálticas son antirresonadoras, absorben esa cierta energía y evitan de que resuene en toda su potencia. Muy diferente a las membranas antivibratorias. Las membranas antivibratorias son como empaquetaduras. Evitan la vibración. Las membranas, por ejemplo, las bandas son antivibratorias. Ahora, por ejemplo, en el primer punto, estamos viendo que a las bieles estamos colocando las bandas acústicas antes de ser instaladas en el piso. Bien. En aislamiento acústico se puede hacer paredes, pisos y techos, pero ninguno se instala igual. Para pared se instala de una manera, para techos se instala de otra manera y para pisos se instala de otra manera. Vamos a tratar de explicar poco a poco, ya para que sean fácilmente bien. Paredes, pasa la siguiente por favor. Paredes básicamente ya los conocemos, solamente nuevamente voy a repetir, los parantes nunca tienen que tocar la pared, se ponen anclajes o pie de muerto, sí, creo que lo conocen, los anclajes. Bandas acústicas, todo el perímetro. Se coloca la lana de roca, como se ve. Y, por ejemplo, acá, siempre tienen que preguntar a sus clientes si van a colocar algo, reforzamiento. Esto es reforzamiento, por ejemplo, si van a instalar un televisor, un equipo de sonido o algo por el estilo. O algo flotante. O algo flotante. ¿Bien? Y también sirve el reforzamiento para los vanos. Exacto.
Por ejemplo, una puerta. Un ejemplo. Las puertas acústicas son pesadas. Y eso me ha pasado por experiencia. Hace cuando recién iniciábamos. No le pusieron el refuerzo al vano y cuando movían toda la puerta se movía con todo y pared. ¿Por qué? Porque, discúlpeme, el chistoso también que le estaba haciendo no le estaban supervisando y puso simplemente cinta de contacto. No lo ancló. Entonces, cuando movió toda la puerta, una puerta acústica pesa aproximadamente entre 60 y 70 kilos. Masa. Y una puerta cortafuegos más todavía. Mucho. Unas puertas cortafuegos generalmente pueden ser acústicas. Las puertas cortafuegos son acústicas, porque son herméticas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, nuevamente, aquí es muy importante ya también el sistema constructivo. Tienen que respetar y tienen que ser bien rigurosos. Ahora, acá hay un punto. Por ejemplo, la lana de roca está hecha de basalto y diabasa. La lana de vidrio de arena silicia y vidrio reciclado. El punto de fusión, 1600 a 1900. Acá está, lo han puesto en 100 grados Fahrenheit. Y aquí, ahora un punto. La lana de vidrio es 400, 450. No es 1400, 400. Acá hay un fe de ratas. Ya. La lana de roca se tiene que utilizar entre 40 y 120 kilogramos metro cúbico de densidad. La lana de vidrio generalmente para drywall 10 a 12 por un tema de costos. Ahora, ¿se puede utilizar la lana de vidrio en sistemas acústicos? Sí. Sí se puede utilizar, pero acá hay un pequeño punto. Generalmente en hoteles se utiliza la lana de vidrio, pero ¿qué utilizan? El sistema doble muro. Es decir, placas de yeso, lana de vidrio, placas de yeso, parantes, desacoplados, lana de vidrio y otras placas de yeso. Eso es para aislar. Para aislamiento acústico. Eso se llama sistema doble muro. Y ahorita hay hasta sistema triple muro. Pero eso dependiendo del nivel de aislamiento acústico. Dependiendo qué es lo que se va a utilizar en esa área. Más o menos, exacto. Ni el nivel de ruido. A la siguiente, por favor. Ya. ¿Cuál elegir? Todo el mundo me dice, quiero un aislamiento acústico para tal lugar. Yo lo primero que tiene que iniciar desde el comienzo. ¿Qué significa eso? No va a iniciar desde el aislamiento acústico, tiene que ver desde el nivel de ruido. El nivel de ruido que hay y al nivel de ruido que quiere llegar. De acuerdo a eso se hace el diseño del aislamiento acústico. Si utilizamos solamente un muro, hacemos un doble muro. Si son paredes de ladrillo, ladrillo King Kong, ladrillo pandereta. Por ejemplo, entonces lo primero que tienen que ver es el nivel de ruido que existe para saber el diseño y al nivel de ruido que va a llegar. ¿Por qué? Muchas veces me ha pasado que lo siguiente. Ha venido un drywallero y ha hecho mi pared, pero no es el nivel que pensaba llegar. Solamente me ha reducido 15 decibeles y yo quería mínimo 30. Y el drywallero me ha dicho, pero ha reducido. Pero ha reducido. ¿Se dan cuenta? Entonces, si queremos ser profesionales, es ver el nivel de ruido que existe en un lado, el emisor, el receptor y el diseño acústico que vamos a tener como aislamiento acústico. Y sobre todo preguntar bien al cliente hasta dónde quiere llegar. Sí, no, exactamente. Yo creo que eso incluye ventanas, piso, todo. Nuevamente, exacto. Cuando hacemos un sistema acústico, no solamente hacemos paredes. Tiene que hacer techo, paredes, puertas, todos los elementos constructivos que dentro de hay un sistema. Un ejemplo. Hace poco explicamos que una pared de ladrillo King Kong tiene un aislamiento acústico de 40 decibeles menos. Pero ¿cuál es el fallo? Le ponen una ventana corrediza.
La ventana corrediza solamente tiene un aislamiento de 10 decibeles. Entonces, ¿esa pared qué nivel de aislamiento acústico va a tener? ¿El promedio? ¿El máximo? No, 16 decibeles al final. Siempre tira hacia abajo. No solamente la ventana corrediza, sino también una mampara también. Mampara, techo de calaminas. Hay gente que me dice, quiero hacer mi estudio acústico, mi home studio. Ya, muy bien. ¿Qué quiere aislar? Mis paredes. Mándeme fotos y medidas de su habitación y su techo de calamina. Y el segundo piso. Y su vecino que se queja tiene 5 pisos. Emisor, receptor, niveles de ruido, aislamiento acústico. ¿Se dan cuenta? Hasta ahora vamos bien. ¿Alguna pregunta por si acaso hasta acá? ¿Está entendible? Bien. Ya. Esto es un dato que hace poco me lo explicaron y lo acepto muy bien. No todo aislamiento térmico es acústico, pero sí todo aislamiento acústico es térmico. ¿Por qué? Porque hace poco estábamos hablando, primero, desacoplado, densidades, aislamientos, espesor. ¿Qué pasa cuando aumenta el espesor? Aumenta la resistencia térmica y por lo tanto aumenta la... No, es decir, aumenta el acústico pero reduce la transmisión de calor y térmico al mismo tiempo. Ahora, si cuando hacen un aislamiento térmico, perdón, acústico, le dicen, oye, voy a ponerle una barrera de vapor para que no tengas problemas con la humedad. Esa es otra ventaja que también tiene la lana de roca con la lana de vidrio. La lana de roca es hidrófuga. Solamente absorbe el 1% de agua. En cambio, la lana de vidrio, como es más fofa, es como si fuera algodón de azúcar, como si fuera una esponja, va a absorber esa humedad y pierde propiedades térmicas y al mismo tiempo acústicas. Ya. La siguiente, por favor. Aislamiento de paredes, ya. Aislamiento básico. Una placa de yeso, lana de roca, una placa de yeso. Una casa normal, no lana de vidrio, le tiene que ser lana de roca. Aislamiento básico, por ejemplo, oficinas, nadie va a estar gritando. Estamos hablando, lana de roca. Aislamiento medio, doble placa, 2 placas de yeso, lana de roca, 2 placas de yeso. ¿Cuándo utilizamos esto? Paredes exteriores. Paredes exteriores en los cuales hay tránsito, un mercado, hay locales. Y este es un dato. Perdona, para explicar. Voy a hacer de una vez el paredes. Las bandas. Afuera no puedo colocar placas de yeso estándar. Y no voy a colocar RH, pues algunos colocan RH. No, RH es para, hay humedad en la cocina, interiores. Sí, puede ser multiplaca. Entonces hay muchos que utilizan, miren, esto es un dato, un triple fenólico de 18 y un superboard. Un superboard, un G-Plaque o las placas Knauf, que ahorita último, nuevamente siempre investiguen, siempre hay una nueva placa, no todo es superboard, no todo es fibrocemento. Exacto. Y ahora, a este lado interno, placa de 5 octavos y placa de media. O si por ejemplo van a hacer paredes medianeras dentro de una casa, las que van a los perfiles metálicos, placas de 5 octavos y los siguientes media. ¿Por qué? Porque un sistema acústico es un sistema de varios materiales de diferentes densidades y espesores. Aun cuando los materiales
los productos sean del mismo material, que tengan espesores diferentes, hace que vibren en una frecuencia diferente. Y entonces la transferencia del sonido va a ser mucho más difícil. Nuevamente lo repito. Un sistema acústico es un conjunto, es un sistema de varios materiales de diferentes espesores y tipos. Entonces, ¿por qué? Porque aun cuando sea el mismo material, tenga un espesor diferente, va a vibrar a una frecuencia diferente. Todos los materiales vibran a una determinada frecuencia, muy diferente a otras. La placa de yeso vibra a una frecuencia, los perfiles metálicos vibran a una frecuencia, la lana de roca vibra a otra frecuencia. Entonces, mientras más materiales pongan, mucho mejor. Ahora, si colocan una membrana acústica entre placa de yeso y placa de yeso, perfecto. Pero ahora viene ya presupuesto. Ya, y por último, estructura montante, es decir, doble muro, repitiendo el sistema del medio. Errores comunes: no usar banda acústica, no sellar juntas y perímetros. En la parte de abajo, como nuevamente las placas no tienen que tocar el piso y el techo. ¿Por qué? Porque si tocan van a vibrar y se van a bajar y después comienzan a vibrar esas uniones. Ahí, pero igual no significa que lo dejes vacío. Tienes que colocar tu banda, tu Sikaflex, tu Sikasil. Ya ustedes por experiencia lo ven. Ahora es masillado, empastado y pintura. Masillado, empastado y pintura. Pueden utilizar estuco también. Eso ya es de su experiencia o los que tengan más clasificados. Bueno, con más experiencia. La siguiente, por favor. Ya vimos paredes, pisos. Las paredes y el techo es como si fueran parlantes. Cuando yo hago un golpe, lo mismo sucede en una pared. Se arma la onda y se transmite. Por eso hacemos el sistema drywall. Ahora, piso. Los pisos son concreto. Es muchas veces concreto armado. Entonces, ¿qué sucede? El ruido en la parte de arriba puede estar en 60, 65 decibeles y abajo sube 10 decibeles más. ¿Por qué? Nuevamente, las paredes y los techos son como si fueran parlantes. La onda se expande y lo suelta. Un dato: las vigas y las columnas no emiten ruido, porque son muy densas y muy duras, pero, exacto, son estructurales, pero sí transmiten. No emiten, pero sí transmiten a otras losas o a otras paredes. Temblores, ya. Entonces, piso. Piso es mucho más fácil. Lo que se trata de evitar es que haya el ruido de impacto. Generalmente, ¿qué es lo que se trabaja? Membranas acústicas. Membrana acústica, contrapiso, y puedes poner lo que tú quieras. Se acabó. No hablamos de lana de roca, no hablamos de lana de vidrio, nada. Membrana acústica, contrapiso y pones tu acabado. Ya puede ser porcelanato, SPC, lo que quieras. Ahora, el detalle es lo siguiente. ¿Cuál es el error? Que le ponen esos espumas de polietileno que viene con los pisos SPC, que tienen 2 milímetros y 3 milímetros. No. Mínimo tiene que tener 5 milímetros. Y si quieren hacerlo más efectivo, 10 milímetros. Y tiene que ser polietileno reticulado. Entonces, piso acústico es membranas, por ejemplo, en la parte de ven ahí se llama impacto dan, piso impacto dan,
Y contrapiso de unos 4 o 5 centímetros y el piso que usted quiera. Ahora, no tengo espacio, ya construí mi casa, solamente tengo 2 centímetros para... porque mi puerta ya la instalé y si le hago así ya no va a cerrar. Espuma de 5 milímetros, piso SPC. Pero el piso SPC tiene que ser 8 milímetros. ¿Para qué? Para que haga presión hacia abajo. Las membranas acústicas no se pegan. Es flotante. ¿Por qué? Porque va a ser una masa elástica. Si ustedes la pegan, le quitan elasticidad y efectividad. Bien. Quieren hacer, por ejemplo, un piso acústico para baterías y que no resuene todo el edificio. Membrana acústica de 5, OSB de 15, membrana acústica, piso SPC. Tienen ahí un aislamiento de 40 decibeles menos. Si solamente colocan una membrana y un piso SPC, solamente reducen 20 decibeles menos promedio. Y esto es por teoría, por programa y por experiencia. Ya lo hemos instalado varias veces, salas de ensayo, home studios, entonces esa técnica ya está comprobada. Es decir, nuevamente, estos son casos prácticos. La siguiente. Acá viene el más difícil de todos. He comprado mi casa, no sé qué pasa con mi vecino de arriba, que lanza cosas, su niño es autista, se cae. Y estamos colocando varios materiales. Lo primero que se va a instalar es una membrana acústica. Después se va a hacer un cielo raso con varios parantes, cada 40 centímetros. Aquí no lo pongan 60, que no. Aquí respetan las normas constructivas, las que le dijo el profesor. Ya lo hicieron. Aquí es mucho más costoso, mucho más difícil, peligroso y menos efectivo. Porque nuevamente, en el primero ya estamos evitando la producción del ruido. Ya no hay el impacto. Es como aquí. Yo ya no hago, por ejemplo, cuando yo golpeo aquí, suena. Cuando yo golpeo acá, suena menos. Lo mismo es lo que es el piso. Eso es lo que se conoce como ruido de impacto, golpe. Evito el ruido. En cambio, en el otro ya existe. El ruido pasa de las paredes, pero en el techo y puede ir a las paredes. El ruido de impacto es un tipo de ruido estructural, el más difícil de aislar. Pero por abajo. El siguiente, por favor. Ya, puntos claves. El sonido se transmite por el aire y por la estructura. Si van a hacer un cielo raso de calamina, lo primero que tienen que hacer es tapar los huecos, porque pasa el aire, pasa el sonido, eso es algo muy importante. El sonido se transmite por las estructuras, bandas acústicas, desacopladas, no directamente a la pared, doble muro si pueden. Sistema masa, resorte masa o muelle masa, alta densidad, baja densidad, alta densidad. La densidad es muy importante aquí. El material acústico tiene que tener como relleno entre 40 y 120 kilogramos metro cúbico de densidad. Todo aislamiento acústico es térmico, pero no sucede al revés, y todo sellado es muy importante. Ya, nosotros como empresa suministramos estos materiales acústicos. Tenemos paneles de lana de roca, tenemos mantas de lana de roca, tenemos un panel acústico textil, tenemos la lana de vidrio, aglomerado, membranas y bandas. Sobre el panel ecoacústico, a ver, la lana de vidrio tiene aproximadamente un costo, vamos a ver precios, algo rápido, al mercado, vamos a ser puntuales. La lana de vidrio tiene un costo aproximado de 10 soles el metro cuadrado. Aproximadamente. La lana de roca tiene un costo aproximado de 40 soles el metro cuadrado. ¿Por qué creen? Entonces ya entienden por qué siguen utilizando lana de vidrio hasta cierto punto. Ya, pero si queremos algo que funcione, tenemos que utilizar algo que sirva.
Entonces nosotros tenemos esta opción, el panel acústico textil. El panel acústico textil está hecho de algodón, poliéster y espuma de poliuretano. Tiene 40 kilogramos metro cúbico de densidad. La plancha es de 2 metros por 1,45 m y tiene un costo aproximado de 21 soles al metro cuadrado. Una consulta. ¿Es inflamable? Sí, pero acá hay un detalle. Como aislamientos térmicos tenemos retardante de fuego. Es decir, los instala y le pone el retardante de fuego. ¿Ese panel de cuánto por cuánto? 2 metros por 1,45 m. Tiene 2,9 metros cuadrados. Sirve para hacer humor, entonces. Exacto. En pandemia, la lana de foca subió demasiado. Se utilizó panel mucho y, como le comento, en todos los sistemas sí funcionó. Hay para todo tipo. Sí, muchas discotecas los utilizan, pero siempre retardante de fuego. Siempre se le tiene que decir al cliente. El retardante de fuego es una pintura. No, es como la aplicación de un spray del alcohol. Lo instalan, es un líquido transparente. Y lo hace resistente al fuego hasta los 500 grados centígrados. ¿Se puede aplicar el Tecnopor? No, es que el Tecnopor, ¿qué sucede? Se derrite. Ah, tiene tiempo. No es que se derrite, sino ante el calor. Es como, por ejemplo, el Tecnopor ya como su capacidad de absorción de humedad es más baja que la espuma, no lo va a absorber. Entonces el calor llega al núcleo y ese se va a comenzar a consumir. En cambio, este sí absorbe. Y al absorber, ya mantiene más tiempo el retardante de fuego. Un dato que me olvidé decirles ya por esto. Antes de retirarse, por favor, a la parte de atrás, otra vez se vuelve a escribir. ¿Por qué? Porque me dicen que tiene que estar las 2 horas para que le den el certificado. Ahora, por último, le van a dar 2 certificados. Uno a nombre de nuestra empresa y otro a nombre de Sensico. La capacitación es doble certificación. Se ganaron. Ya. Bueno, último. Ya, solamente la última, puede por la siguiente. Ya, las últimas recomendaciones. Por ejemplo, si vas a hacer un trabajo acústico, primero, nuevamente, emisor, receptor, niveles de ruido que hay, niveles de ruido a los cuales llegar. Bien, bandas acústicas, membranas y un buen aislamiento acústico mejora la calidad de tu vida. Ahora, solamente último, nosotros utilizamos un programa. Este programa se llama Insul. Ya. Lo que estamos viendo ahí es el nivel de aislamiento acústico que tiene la lana de vidrio de 50 milímetros de espesor. Tiene un RW de solamente 3 decibeles. Y es el de 10 kilogramos metro cúbico de densidad, la que generalmente venden en Sodimac Maestro. Ahora, la lana convencional. Ahora, es la lana... Perdón, pásame el... bueno, cuidado. Cuidado, me destruyes todo. Lo último, solamente es... Este programa que se llama Insul tiene información de niveles de aislamiento acústico de varios laboratorios. Entonces, ya está. Por ejemplo, la lana de roca. La lana de roca de 60 kilogramos. ¿Cuánto tiene? 11. ¿La lana de vidrio cuánto tenía? 3. La lana de roca de 100 de densidad. 16. Y esto es por materiales. Ahora, allá, para acá. ¡Ping! Ahora miren, solamente es la placa de yeso. Un aislamiento, tiene mucho más. 17. La placa de yeso de media pulgada. ¿Cuánto nivel de aislamiento acústico tiene?
27, pero acá hay un punto. Ya, esta es la de 15 milímetros, pero ahora miren esto de acá. Le he puesto 2 placas. ¿Cuánto fue su nivel de aislamiento acústico? 33. Por sí sola, este es el error que cometen muchos. Si por sí sola tiene 27 y entonces otra placa va a tener 27, no. Acuérdense. Los puentes acústicos y la vibración en frecuencias. Un ejemplo, si fuera tan fácil, yo simplemente sumaría. Pero promedio, cuando yo pongo una placa sobre placa, esta placa, no importa el nivel de aislamiento acústico que tenga, solamente va a sumar 3 decibeles adicionales. Tiene que desacoplar para que aumente. Esta es la importancia del desacoplamiento, de separar espacios. Acá están utilizando 2 placas de yeso y la otra de media. ¿Se dan cuenta? Ahora, un dato nada más para comenzar. El vidrio, para finalizar. Este es el nivel acústico que tiene el vidrio. Un vidrio de 6 milímetros. 31 decibeles. ¿Pero qué sucede? Lo instalan mal, pues. Lo ponen en una ventana corrediza. Entonces, nuevamente, un producto acústico mal instalado deja de ser acústico. Eso sucede mucho con las ventanas y las puertas. Varios casos he visto que han vendido puertas acústicas de 2.000, 3.000 soles y las han instalado mal. No, ¿por qué? Porque no han sellado bien. Pasa el aire, pasa el sonido. Ya, para terminar, gracias por su atención. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna preguntita? Sí, dígame. Tengo amistades que viven en un edificio y el vecino tiene perros. Y cuando el vecino se va, los perros comienzan a aullar y se escucha todo el control. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Dale, vete. Ya. Acá yo tengo 3 perros y sucede lo mismo cuando yo me voy de fiesta, les soy sincero. Mi vecina se queja. Ya. Acá hay un pequeño punto. El oído está diseñado para captar cualquier ruido. El oído está diseñado para captar ruido. Entonces, ¿cuál es el error? ¿Qué más que tienen con los bebés? Lo pongo en una habitación recontra silenciosa que no pasa el niño, pero de repente a las 2 horas que estaba ahí o a la hora de esto, viene tu hijo, quiere cambiar el televisor y te despiertas. No es que hizo más ruido, simplemente rompió, el oído se dio cuenta y tu cerebro reaccionó. Entonces, 2 cosas. 1, ponerle un ruido blanco. Un ruido blanco. Igual sucede con los niños un poco. Usted quiere, por ejemplo, este equipo hace mucho ruido y me molesta. Pongo una radio que lo camufle y con eso puedo descansar. Ahora sí, aislamiento. Entonces, lo mismo sucede con los perros. Sucede algo porque escuchan algo y se alteran. Ponerle una especie de ruido blanco y ahora sí, ponerle esponjas o espuma acústica en las paredes. Ya. Esto es un dato. Aislamiento, esto no me faltaba. Al toque nomás, 5 minutos y aislamiento acústico de máquinas. El aislamiento acústico de máquinas no puede hacer lo mismo que lo que es una habitación, una discoteca. ¿Eso qué significa? Drywall. ¿Por qué? 2 cosas. Lo primero que tienen que tomar en cuenta es ventilación. Una máquina genera calor. Entonces, yo lo que tengo que hacer, el primer punto es no malograr la máquina del cliente. Y 2, yo no soy experto en máquinas.
Entonces hay un dato que tiene que buscar, el caudal de aire que necesita esa máquina para crear una vejilla acústica con trampa de sonido para que no se malogre. Lo segundo, aquí ya utilizamos la lana de roca. Generalmente para grupos electrógenos tengo que hacer una pared de 20 centímetros de espesor, concreto armado, ni siquiera ladrillo, es concreto armado. Nuevamente es masa, rebota. Pero ¿qué sucede? El sonido va a rebotar. Voy a crear una cámara resonántica y va a salir con fuerza por las rejillas de ventilación. Entonces tengo que crear la lana de roca. La lana de roca no es un aislante, es un fonoabsorbente. Igual que una esponja, va a chupar el sonido, va a reducir esa amplificación y va a salir con menos fuerza por las rejillas de ventilación. También se puede reducir ruido por absorción. Cuando yo reduzco aproximadamente el 80% de la reverberación que hay dentro de un ambiente, puedo reducir un promedio de 10 decibeles. Si lo puedo reducir hasta el 95-98%, ¿qué significa eso? Poner lana de roca en todas las paredes y el techo, puedo reducir hasta un máximo de 20 decibeles menos. Y ese es el aislamiento básico que se le puede hacer a máquinas. Un promedio de 20 decibeles menos. Un ejemplo, otro ejemplo. Esta es una barbera acústica. Esta barbera acústica tiene un nivel de aislamiento acústico supuestamente de laboratorio de 45 decibeles menos. Yo quiero hacer una barbera, no quiero hacer una caseta. ¿Por qué? Porque puedo quemarla o muchos aspectos. Primer aspecto, nuevamente, emisor, receptor. Las barberas acústicas tienen que estar o bien pegadas al emisor o bien pegadas al receptor. Nunca la ponga en el medio. ¿Para qué? Porque hay un ejemplo. Si yo, digamos que ahí está el emisor, hay un radio más grande, pero si yo acerco, el radio se acorta. Ahora, ¿cuánto tiene que ser mi barbera acústica? Esto no es por cálculo, es por experiencia y varios lados. Mínimo 1,50 m más grande por lado. Si, por ejemplo, si la máquina está acá, la barbera tiene que tener 1,50 m, 1,50 m y 1,50 m. Madera, por ejemplo, hoy puede utilizar lana de roca, pero siempre 100 milímetros. Y una plancha perforada. Una plancha perforada o una malla velo negro. Aquí se le pone este es un truco. En la barbera, un angulito. ¿Para qué? Para que no rebote. Para que rebote acá y se quede en el interior. Eso es máquinas. Ay. Ya. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta que tengan? Sí. Muy bien, nuevamente gracias por... Sí, dígame. No. Yo vivo en un sitio que es un poquito feo. Quiero hacer un cuarto de drywall. Hay disparos, que hay alguna forma que evite que hace una... ¿Una galería de tiro? Sí. Ya, nosotros hemos hecho 2. Ya más de 15 años. Primero, hay espumas acústicas. Nosotros tenemos una espuma acústica que está diseñada para máquinas o para lugares que van a estar a la intemperie. Primero, una galería de tiro de la policía es más o menos como esto, está en el subsótano. Espuma acústica con PU o lana de roca con velo negro, igual que máquinas. Lo pone y en el techo. Todo está al lado, menos en la parte de atrás. Porque en la parte de atrás van a llegar los disparos y ahí ponen saco de arena. Los sacos de arena van a absorber, van a amortiguar el ruido. Es todas las paredes y el techo. Ahora, ¿cuál es el problema mayor? Por ejemplo, ¿por qué no le ponen en las paredes? Ya para terminar. Es que la gente nunca dispara para adelante, pues. O hace así y dispara al techo. O hace por un costado y se le va para un lado. Solo un último dato, siempre tienen que cuidar ventilación. Por ejemplo, cocinas o restaurantes tienen un sistema de ventilación que ponen en el techo. Ahí es donde utilizan las barreras acústicas o cajas acústicas. Discotecas, sistema HVAC.
todo el ruido, tú haces toda tu pared y viene el sistema HVAC y lo instala y no le puso ningún silenciador o sistema acústico. Todo el ruido está saliendo por ahí. Ahí para grupo electrógeno o para máquinas generalmente se mide a 7 metros de distancia. Nunca 1 metro, nunca 3, es a 7. Máquinas. ¿Ya? Una última consulta para ya terminar porque Luis Américo. Sí. Que va a ser arbitrada independiente, piensan que la unión de 2 gramas de densidad suma a una mayor densidad. Por ejemplo, tengo 2 de 40, la pego y ya hice 80. Eso no funciona, ya está. Exacto. Sí. Sigue siendo de 40. Porque personal sugiere, pero está mal. Sí, más que todo, ¿por qué? Porque lo vimos anteriormente. Si tú lo comprimes, ¿qué sucede? Quitas el aire que está dentro de las fibras y ya deja de funcionar. Le quitas aumentas la conductividad térmica. Ajá. No, lo que él decía era que ponerle 40, le cuentas uno de 40, tienes 80 de densidad y eso. No, sí, puede ser en la práctica o en la teoría, pero la cuestión es que al final cuando lo llevas a la práctica, que eso es nuevamente lo que vimos, cuando se le quita el aire dentro de las fibras, le quitas propiedades. Le quitas propiedades, tanto térmicas como acústicas. Tanto térmicas como acústicas. Bueno, muchas Sí, gracias. exacto. Gracias con todo. Gracias.